He decidido grabar este vídeo para intentar ayudaros a entender un poquito mejor los conceptos de este tema, y voy a empezar repasando algo que deberéis saber de otros años, que son los ejes de coordenadas. Los ejes de coordenadas serían, como veis en la imagen, dos rectas perpendiculares, una recta X, que se llama eje de abscisas, y otra recta Y, que se llama eje de ordenadas, y nos sirven para colocar puntos en el plano. Cada punto viene determinado por dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y, además en ese orden. Por ejemplo, el punto A sería el punto 2, 1, y se escribe así. 2, porque primero contamos cuántas veces nos movemos a la derecha en el eje de las X, y 1, porque subimos un escalón en el eje de las Y. Es como jugar a los barquitos. De la misma forma, el punto B sería el punto menos 2, 3. Primero menos 2 en el eje de la X, 3 en el eje de la Y, y donde coinciden esos dos puntos, pues sería el punto B. El punto C es fácil, sería el punto menos 4, menos 3, y el punto D, de la misma forma, sería el punto 1, menos 4. Como digo, es importante que primero contemos los cuadritos que nos movemos en el eje de las X y después en el de las Y. Si no, podría llevar a confusión. También podemos hacer un ejercicio que sería a la inversa. Yo os doy las coordenadas y ustedes tenéis que dibujar el punto. Por ejemplo, si os pido que dibujéis donde estaría el punto E y os digo que las coordenadas serían 2, 5, por ejemplo, pues lo que tendríais que hacer es desde el 0, ¿vale? Contar 2 a la derecha, 1 y 2, y después 5 hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y 5, donde coinciden dos puntos, es donde estaría el punto E. Para que practiquéis, además de los ejercicios que os he dejado en el blog, quiero que hagáis este ejercicio, que sería poner las coordenadas de los puntos R, S, V y T, y que después dibujéis unos ejes de coordenadas y coloquéis en ellos los puntos H, I, J y K. ¿Vale? Lo copiáis en el cuaderno y me lo mandáis por una foto, igual que el resto de ejercicios. Bien, y ahora empecemos un poco con lo que os he mandado leer. En la primera página del tema hablaba de dependencias. Ya nosotros hemos hablado en el tercer tema, el tema de magnitudes, de lo que sería una dependencia entre magnitudes. En este tema no vamos a echar de momento cuenta en si la dependencia sería directa o inversa, sino más bien si tienen o no tienen dependencia, ¿vale? Cuando dos magnitudes tienen dependencia, la podemos expresar de cuatro formas diferentes. Mediante un enunciado verbal, es decir, pues yo lo cuente o os pongo un problema en el que describa la situación, mediante una tabla de valores, que era como que prácticamente definíamos todas las magnitudes en el tema de 3, que sería, por ejemplo, si yo os digo que según los kilos de tomate que yo compro, tiene un precio, por ejemplo, 2 kilos valen 3 euros, pues yo pondría X los kilos de tomate y los euros que me cuestan, 2 kilos, 3 euros. De esa forma, si yo os pregunto ahora cuánto me cuesta 4 kilos, pues diríamos 6 euros. ¿Y cuántos kilos puedo comprar con 9 euros? Pues diríais 6 kilos. Eso sería una tabla de valores. Una gráfica, pues sería dibujar unos ejes de coordenadas, como hemos repasado antes, y sobre estos ejes de coordenadas colocar los puntos, ¿vale?, que definen la relación, colocando la variable X en uno de los ejes y la variable Y en otro, o una línea, dependiendo de cómo sea la dependencia, que también expresa la relación entre la magnitud X y la magnitud Y. Y por último, tenemos la fórmula, que para ello hemos dado los dos últimos temas de polinomios y ecuaciones. Una fórmula suele venir dada por una expresión algebraica, por ejemplo, 2x al cubo menos 1, en la que si yo le doy valores a la X, pues me dice el valor de la Y, y para yo calcular el valor de la Y, pues sustituir, ¿vale?, la X por el número que me pidan o que yo quiera conocer. Esas serían las cuatro formas de presentar una dependencia entre magnitudes. Pasamos a la siguiente página, en la que os define lo que sería una función. En el libro os pongo un ejemplo muy claro de un médico que tiene 3 horas para atender pacientes, y entonces es evidente que en función del número de pacientes que vengan a la consulta podrá dedicarle más o menos tiempo a los pacientes. Si tiene 3 horas y vienen 3 pacientes, puede dedicarle 1 hora a cada paciente. Si vienen 2 pacientes, pues 1 hora y media, y si solo viene un paciente, pues le puede dedicar las 3 horas de consulta que tiene a ese paciente. Yo os voy a poner otro ejemplo que creo que también es muy claro, que sería, por ejemplo, contratar una tarifa a un operador móvil para hablar por teléfono.
Imaginaos que el operador con el que hemos contratado la tarifa nos dice que cada minuto vale 10 céntimos. Entonces, ¿cuál sería nuestra función? Nuestra función sería, pues si la expresamos con una tabla de valores, pues ponemos aquí la X, aquí la Y, ¿vale? Y decimos que un minuto pues valdría 10 céntimos, 5 minutos, 50 céntimos y así sucesivamente. Bien, en esta función, que como viene definido en el libro, es una correspondencia entre dos magnitudes, la magnitud X y la magnitud Y, tenemos que establecer que una de las variables es la dependiente y otra la independiente. A la dependiente siempre se escribe con la I, ¿vale? Variable dependiente. Y por lo tanto la variable independiente se escribe con X. ¿Y qué diferencia hay? Pues que la Y es la que depende de la X, la X no depende de nadie. En este ejemplo que os he puesto, nosotros a cada minuto que hablemos le establecemos un coste. ¿Qué depende de qué? Pues depende del número de minutos que hablemos, ¿vale? Depende del número de minutos que hablemos el coste que tiene, es decir, que el coste sería la dependiente. Dependiendo de cuánto tiempo hablemos, pues nos costará más o menos dinero. Entonces el tiempo es la variable independiente. Nosotros podemos hablar el tiempo que nos dé la gana. Y si hablo 10 minutos, pues me costará más. Y si hablo 3, ¿vale? Entonces el coste depende del tiempo que hablemos. Por eso la Y es la dependiente, coste, y la X es el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, lo importante es que tenemos que saber hasta ahora, porque ya más adelante empezaremos a dar la función y las características de cada una función y cómo representar una función, sino ahora mismo lo único que quiero que sepáis es que una función es una correspondencia entre dos magnitudes en la que una depende de la otra. Cuando hagáis el ejercicio de esa página, tendréis que ustedes que establecer qué magnitud depende de otra. En este caso, lo que es muy sencillo, saber cuál es la variable dependiente y la independiente, y otra es la que tendréis que pensar un poco más. Y en la última página que os he mandado a leer hablan de la imagen y la antiimagen. Cuando nosotros hablamos de una función, ¿vale? Y la representamos por una tabla de valores o mediante una fórmula, por ejemplo, en el caso anterior, la fórmula sería 10, y igual a 10 por X, ¿vale? Porque la X sería el tiempo que yo hablo, ¿vale? Si hablo un minuto, pues me cuesta 10 céntimos, si hablo 2, pues 10 por 2, 20, y así establezco yo el coste en función de lo que hablo. Bueno, pues cuando la damos por una fórmula o por una tabla de valores, como he escrito anteriormente, y tenemos esa correspondencia, la imagen sería el valor de la Y sabido el valor de la X. Es decir, la imagen de 2 sería que yo calculase cuánto me cuesta hablar 2 minutos. Entonces lo que hago es sustituir. Y sería 10 por 2, 20. Entonces la imagen de 2 es sustituir simplemente la fórmula o buscar la tabla de valores. Tendría yo que tener aquí un 2, ¿vale? Para calcular cuál sería su imagen. Claro, en una fórmula siempre vamos a poder calcularlo y en una tabla de valores tendría que tener calculado pues un montón de pares. Pero bueno. ¿Y la antiimagen qué se refiere? Pues la antiimagen sería la operación contraria. Que me digan que yo he gastado 60 céntimos y entonces tengo que decir cuántos minutos he hablado. Entonces me quedaría una ecuación de la siguiente forma, en la que habría que despejar la X. Aquí se hace de cabeza, la X vale 6, ¿no? He hablado 6 minutos. Pero hay veces porque tendremos que resolver la ecuación. Vale, pues estas serían las 4 páginas que os he mandado leer, ¿vale? Las leéis bien, copiáis los cuadros. Si tenéis alguna duda me la escribís al correo y hacéis los ejercicios que os he mandado y el ejercicio que os he dejado en el vídeo. Muchas gracias.